Excelente día para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de la devolución de aportes por muerte del afiliado. Eso tiene que ver con las semanas cotizadas en los fondos de pensiones. Doctor Camilo, excelente noche para usted. Doctor Germán, muy buenas noches para todas las personas, esperando que se encuentren todos muy bien. Claro que sí, doctor Camilo. Bueno, vamos con el tema del día. Devolución de aportes por muerte del afiliado. ¿En qué consiste esta figura jurídica? Listo, doctor. Antes de comenzar, pues sería muy bueno recordar que la pensión de sobrevivientes exige acreditar 50 semanas en los 3 últimos años. Entonces, la persona que fallece y acredita 50 semanas en los 3 últimos años tendrá la posibilidad de reclamar una pensión. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que no cumple esos requisitos para acceder a una pensión o que no deja acreditada las semanas necesarias para que sus beneficiarios accedan a una pensión? Existe la figura de la devolución de saldos, ¿sí? Entonces, la devolución de saldos es una figura que permite a los beneficiarios reclamar los dineros que fueron cotizados por el fallecido, ¿sí? Entonces, la persona que no cumple con las 50 semanas y fallece tendrá la posibilidad de que sus beneficiarios accedan a esos dineros que fueron cotizados por él durante la vida. Ahora hay que diferenciar algo. Existe devolución de saldos con beneficiarios o devolución de saldos sin beneficiarios. Me explico. Conforme a la ley, hay varios beneficiarios. ¿Cuáles son? Esposa, compañera, hijos menores de 18 o mayores de 18 si están estudiando, padres o madre que dependa económicamente del fallecido y hermanos inválidos que dependan económicamente del fallecido. Esos son los beneficiarios que establece la ley. Entonces, si la persona no acredita las 50 semanas, esos beneficiarios que acabo de mencionar podrán reclamar la devolución de saldos. Esto es que le devuelvan los dineros que fueron cotizados. Solamente bastará con qué? Con acreditar su condición de beneficiario. Si soy hijo, aportaré el registro civil de nacimiento. Si soy padre, aportaré las pruebas que permitan acreditar mi condición de padre y mi condición de dependencia económica. Ahora, existe la devolución de saldos, pero en este caso sin beneficiarios. Entonces, acá esos aportes que fueron cotizados por el fallecido van a ser parte de la masa sucesoral, ¿sí? Ya para poder reclamar esos dineros voy a tener que realizar un juicio de sucesión. ¿Por qué? Porque esos dineros van a ser parte de la sucesión. ¿Y a quiénes se les van a reconocer o a pagar? A los herederos, a los que demuestren la condición de herederos. Entonces, que nos quede claro eso. Primero hay que mirar la posibilidad de acceder a una pensión. Si no se dejaron acreditar las semanas, ya tocará mirar qué condición acredito. Si soy beneficiario o no soy beneficiario. Si soy beneficiario, pues me reconocerán la devolución de saldos. Pero si en el caso que planteamos no hay ningún tipo de beneficiario, pues quienes entrarán a reclamar son los herederos. Y para eso, pues tendrán que realizar el respectivo juicio de sucesión, que podrá ser una sentencia o una escritura pública. Bueno, ese juicio de sucesión en el caso de que no existan beneficiarios, este es independiente de la cantidad de semanas cotizadas por ese de cujos, por el fallecido. Sí, Porque, por ejemplo, en los temas bancarios, cuando hay montos depositados, hay ciertos montos que ni siquiera necesitan un juicio sucesoral para simplemente ir ante la entidad, hacer la solicitud, acreditar que soy familiar, es decir, que tengo un interés legítimo para hacer ese tipo de solicitudes y te entregan el dinero. Pero en este caso en particular, sí o sí se requiere sucesión. listo, doctor. Qué buena la pregunta, porque sí, es importante aclarar que no es para todos los casos, porque si de pronto la persona dejó acreditado un monto inferior, sí, en este momento no tengo claro cuál es el monto que exigen los fondos de pensiones para efectos, obviamente, de tener que aportar el respectivo juicio de sucesión. Pero no es en todos los casos, depende del monto, no de la semana, sino del monto que se tenga ahorrado en la cuenta de ahorro individual. ¿Sí? Dependiendo de ese monto, me exigirán o no ese juicio de sucesión, pero no es para todos los casos. Bueno, en el caso de la solicitud de ese familiar, ¿qué tiene que acreditar? Me imagino que ya era el certificado de fallecimiento, el registro de fallecimiento y el de nacimiento, en el caso de los hijos, pues que demuestre que efectivamente ese fallecido pues tenía algún lazo, algún vínculo
con esta persona, ¿no? Con el solicitante. Sí, doctor, así es. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es hacer la solicitud, ¿sí? Entonces, acredito mi condición. Una vez acredito mi condición, el fondo de pensiones pues comienza a realizar el estudio y determinar cuál fue el capital que dejó la persona ahorrada, ¿sí? Ya después sacan un oficio diciendo, el señor tal dejó tanta plata ahorrada y ya con ese documento pues ya uno lo ingresa al respectivo proceso de sucesión, pero hay que hacer la solicitud aportando y acreditando la condición de beneficiario. Bueno, uno como persona interesada en reclamar esta devolución de esos aportes que se hizo en vida por parte del familiar, ¿cómo puede uno tener conocimiento y tener claridad de que el monto que me están reportando de semanas cotizadas corresponde a la realidad y que no están ciertas semanas por ahí perdidas o extraviadas? ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Ok. Doctor, por lo general a los afiliados les envían anualmente los extractos, ¿sí? De la cuenta de ahorro individual. Ahí aparece el monto ahorrado. Esa sería una opción. Verificarlo, hacerle seguimiento a esos extractos del fondo de pensiones. También existe en las historias laborales una partecita donde también consta cuál es el capital ahorrado, ¿sí? Entonces eso me va a permitir tener una idea de lo que me van a devolver en el fondo de pensiones. Igual a veces es muy complicado determinar o establecer cuál es el monto exacto. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que la persona que fallece tenía un bono pensional, ¿sí? Esto es, había cotizado en su momento a Colpensiones. Entonces, ese tipo de circunstancias hace que sea muy difícil determinar a ciencia exacta cuál es el monto de lo que me van a devolver. Sin embargo, hay peritos, personas especializadas, matemáticos que se encargan también de liquidar esa devolución de saldos para efectos de uno tener claridad de que lo que me estén devolviendo sí corresponda a lo efectivamente cotizado. Entonces, esas son como las opciones que uno tiene para verificar que el valor que me están reconociendo como devolución de aportes sí sea el correcto. Claro que sí. Bueno, les voy a hacer la invitación a todos los suscriptores para que le vayan dando like, compartan y se suscriban. Ahorita vamos a empezar a contestar las preguntas. Doctor Camilo, ¿qué más nos falta para entender esta figura de la devolución de los aportes? Se hace entonces un derecho de petición. ¿Cuánto tiempo tiene para responder la entidad? ¿Qué pasa si me resuelven de manera desfavorable? Listo, doctor. ¿Uno qué hace? Lleva los documentos, no tiene que hacer derecho de petición, ¿sí? Lleva los documentos que acreditan la condición, obviamente el registro civil de defunción, registro civil de nacimiento, de matrimonio, la declaración en notaría o la escritura pública donde se acredite la unión libre, ¿sí? Aporta esos documentos, ya el fondo de pensiones emite una respuesta, ¿sí? A veces los fondos de pensiones niegan el lugar o el derecho a esa devolución, pues argumentando ciertas situaciones. Por ejemplo, hace poco me negaron uno porque era una persona que estaba reclamando en condición de hijo y exigían que debía haber un reconocimiento paterno, pero desconocían que esa persona había nacido dentro de un matrimonio. Entonces ellos colocan cualquier tipo de trabas como para evitar... Presumen, ¿eh? Exacto, para evitar el reconocimiento de ese tipo de prestación económica. Ya obviamente si la niegan, pues ya en ese caso presentar una solicitud de reconsideración o incluso presentar la demanda. Perfecto, doctor. Vamos entonces por acá a saludar a los suscriptores que nos acompañan en esta noche. Vamos a ver esto. Dice Fernanda Valle. Dice, hola, buenas noches. Mi hermano murió en un accidente de tránsito hace 7 años, no tuvo hijos y la que sobrevive es mi mamá. Pero ¿cuál es la pregunta ahí, doña Fernanda? ¿Usted qué entiende ahí, doctor Camilo? Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co.
Veo que es algo relacionado con lo que estamos conversando, ¿sí? Porque me manifiesta que no tuvo hijos, lo que hay que verificar es si de pronto tuvo esposa o compañera permanente. Porque si la tuvo, pues obviamente ya es la beneficiaria de la posible o de de los posibles dineros que dejó ahorrados en la cuenta de ahorro individual. Suponiendo entonces que hay una compañera o una esposa que acredita en su condición, que acredita en la convivencia exigida por la ley, pues ella podrá solicitar o la pensión o la devolución de saldos. Hablo de la esposa o la compañera en caso tal de que la tenga. Pero si no tiene ni esposa ni compañera, ya nos dijo que no tenía hijos, pues la madre puede entrar a recibir o pensión siempre y cuando el afiliado haya dejado acreditadas 50 semanas en los 3 últimos años, o podrá reclamar la devolución de saldos si no tiene las 50 semanas. Tendrá que acreditar en ese caso la dependencia económica. Y si no acredita la dependencia económica, pues podrá ella iniciar el respectivo juicio de sucesión para que esos dineros le sean reconocidos con posterioridad. Entonces, eso es lo que tendría que mirar la señora Fernanda, si hay compañera permanente o esposa, y si no la hay, pues obviamente la mamá tendrá que acreditar la dependencia económica, y si no la acredita, pues reclamar como heredera. Claro que sí. Bueno, vamos con Constanza Serrano, que dice buenas noches para usted, doña Constanza, que nos está formulando preguntas sobre temas de deuda. Doña Constanza, la invito a que siga las siguientes transmisiones en vivo, que estamos en este caso con un tema de laboral y seguridad social, pensiones, en su momento oportuno. Si nos acompañan en una transmisión de este tipo de temas que me estás hablando de deudas, pues le responderemos sus preguntas en vivo. Un saludo igualmente para Santiago Yepes, que nos acompaña a esta hora, para la abogada Mabel Sepúlveda, que también nos acompaña. José dice, mi nombre es José, tengo 1.311 semanas cotizadas en Porvenir, ¿sí tengo derecho a mi pensión? Sí, don José, sí tiene derecho a la pensión. Recordemos que en un fondo privado no se pensiona con capital, que aproximadamente, dependiendo del fondo y dependiendo de las condiciones particulares de cada afiliado, son más o menos 350 millones de pesos. Si yo no tengo ese capital ahorrado, tengo la posibilidad de acceder a una pensión de garantía mínima por vejez, y para eso necesito, ¿qué? Acreditar 1.150 semanas. Entonces, en el caso del señor José, si acredita las semanas necesarias para acceder a una pensión de garantía mínima por vejez, y eso equivale a un salario mínimo legal mensual vigente. Por acá nos dice doña Olga que a los hijos de ella nunca le han mandado esos papeles. Yo me imagino que ella de pronto piensa que es que el fondo de pensiones lo busca a uno y le dice, oiga, usted sí quiere reclamar. Ella tiene que hacer, o ellos tienen, o los interesados tienen que hacer la solicitud, ¿no? Así es, doctor. Si de manera oficiosa el fondo de pensiones no va a decir, venga, que es que aquí su esposo dejó tanta plata, se la vamos a dar. No. Guardada. Sí, señor. O sea, tiene que reclamar, realizar los trámites, radicar la documentación, esperar la respuesta y, si es del caso, iniciar un proceso judicial. Por acá nos dice Helber que un fraternal saludo desde la zona de Urabá, Antioqueña, que le encanta la información. Y dice Fernanda que efectivamente esa era la pregunta que ya tenía, fue la pregunta del inicio. Doctor Camilo, no son más preguntas por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, doctor Camilo, y a todos y cada uno de ustedes los invito a que, si están interesados de pronto en agendar una consulta con el doctor Camilo, quien es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, docente universitario y magíster, nos puede contactar al 301-322-9007 y hacer la solicitud de asesoría con el doctor Camilo. Doctor Camilo, excelente noche para usted. Muchas gracias, doctor. Una feliz noche para todos. Una feliz noche para todos y cada uno de ustedes. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal.